Shalom, shalom. Bienvenidos sean todos mis hermanos y mis hermanas, Ajín y Ajayot, Javerín y Javerot. Bienvenidos a una enseñanza más aquí en los fundamentos de la Torá. Amén. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por las suscripciones que están en las diferentes plataformas. En YouTube, Yohanan Gutiérrez. En Facebook, Beit Torah, la Torá de Yahweh y Atalaya de Yahweh. También en Spotify, allí me puede encontrar como los fundamentos de la Torá. Y en iBooks me puede encontrar como la responsabilidad humana. Amén. También allí en YouTube puede tomarle una foto al código de barra para que pueda ingresar al grupo de WhatsApp automáticamente. Amén. Y no se olvide compartir, no olvide compartir estas enseñanzas, amén. Yo sé que hay muchos maestros, mucho mejor tal vez que yo, eso de seguro, sí, porque tienen más experiencia, pero siempre en cada uno de nosotros hay una palabra de vida que le va a hacer reaccionar a su alma, amén. Así que damos toda Rabá vino Malkeinu porque nos tiene aquí con salud, ya que en días pasados tenía mucha fiebre, un servidor, pero Baruch Hashem me ha sanado, amén, y aquí estamos de nuevo sirviéndole a él primeramente, y de igual manera a usted, amén. Shalom, todos sean bienvenidos a una parashá más. En esta ocasión, mis hermanos, estamos llevando la parashá Behar. Esta parashá está en Baikra, Levíticos capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 26, verso 2. En años regulares se lee con la parashá 33, pero esta vez vamos a estar leyendo solamente por separado. Amén. En esta parashá de Behar tenemos la Haftará de Yermiyahu, Jeremías capítulo 32, verso 6 hasta el capítulo es Jeremías capítulo 32, verso 6 hasta el 27. También tenemos en el Brihadashá, Matillahu, Mateo, o como quiera usted decirle, Matetiyahu, Matatiyahu, 25, verso 1 hasta el capítulo 26, verso 75. La parashá Behar, mis hermanos, la parashá Behar significa en la montaña o en el monte. Amén. Mire, misajín, en esta parashá vamos a estar hablando cómo el Todopoderoso habla a Moshe desde el Har Sinai para dar las instrucciones referentes al año Shemitah y al Yobel, el año del jubileo, donde la tierra deberá descansar un año cada 7 y las personas deberán comer de lo que la tierra produzca espontáneamente. Se ordena contar 7 semanas de años, completándose un total de 49. El año siguiente es el Yobel, que es el año 50 y que es el declarado como apartado o como Kadosh. En este año de jubileo, el año de Yobel, se deberá dejar en libertad a todos los esclavos. La tierra también deberá descansar, el año Shemitah. El anuncio deberá ser hecho en Yom Kippur mediante el toque del shofar. Las personas podrán volver a su tierra y a su parentela. Las posesiones volverán a sus dueños y por ello cuando se venda una tierra pagará su precio y deberán considerarse los años que faltan para el Yobel.
No se deberá engañar, no se debe de engañar al hermano en cuestiones de venta de posesiones. Cuando alguna persona empobrezca y no tenga cómo recuperar su posesión, el pariente más cercano deberá hacer el rescate de la misma. Si una persona de nuestro pueblo se vende a alguien, este último no le hará servir como esclavo. Una vez más, se recuerda la prohibición de erigir ídolos. También se recuerda el compromiso de guardar el Shabbat. Recuerden que la parashá pasada nos habló de lo mismo. Es muy importante en guardar el Shabbat, misajín. Entonces, y también de reverenciar el santuario, la cajal, el edificio y nuestro cuerpo. Amén. De todo esto vamos a estar hablando, misajín, así que por favor agarre una libreta, un lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. También vaya, tráigase un vasito de agua, amén, póngase cómodo, porque vamos a estar aquí un ratito hablando de la bendita palabra de Yuha y Bajei, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav etzivanu laxo b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eja. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno y único. Amén. Así vamos a comenzar, misajín, en el capítulo 25, verso 2. Dice la palabra de Yuhei Bajei. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará Shabbat para Hashem. Aquí, misajín, ahora la Torah introduce un nuevo concepto, el del año sabático. Así como hay semanas de días, así también hay semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, de reposo, así también Hashem ha establecido que cada séptimo año sea de receso, de reposo, de cesar y de descanso para la tierra de Israel. ¿Sí? Si usted es Israel y yo soy Israel, toca. Miren, mensajín, este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel, no fuera de ella. Pero si usted tiene una propiedad, también puede hacerlo. Amén. Ramban dice en su comentario que el pueblo de Israel celebró el primer año sabático, llamado Shemitah, el año 21 después del inicio de la conquista y la distribución de la tierra bajo el general Yahoshua. La conquista y la distribución de la tierra duró 14 años, para que tenga una idea. En el año 15 fue el primer año del ciclo sexto anual y el año 21 fue el séptimo, según el cómputo. Hubo 836 años desde el año 15, después de la entrada en la tierra hasta la deportación a Babilonia. Entre estos, los años sabáticos y de jubileo solo fueron observados 400 años y durante los 436 años restantes no fueron respetados. Mire, misajín, durante 436 años hay 62 años sabáticos, para que vaya teniendo una idea, ¿eh? Y 8 años de jubileo, los cuales suman 70 en total. 62 más 8 igual a 70. El cautiverio babilónico, misajín, vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años sabáticos, como está escrito en Vayikra 26:35. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros Shabbats mientras habitáis en ella. Mire, misajín, el cautiverio babilónico duró 70 años, como está escrito en Jeremías 29, verso 10, que dice:
Pues así dice Hashem, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. ¿Sí? Ahí está registrado. Continuamos en el capítulo 25, verso 3. Estamos en la Parashá Bejar y con ustedes el Aj Yohanan. Amén. 25, verso 3 dice, 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Esto, misajín, esto incluye toda labor agrícola y de jardinería, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 25, verso 4 dice, pero el 7º año habrá un cese total, Shabbat Shabbatón, para la tierra, un Shabbat para Hashem. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí, misajín, encontramos otra vez la expresión Shabbat Shabbatón, y ahora en referencia al año de Shemitah. Como hemos visto antes, misajín, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat de la semana, al Shabbat semanal, y también a Yom Kippur. Esto nos enseña, misajín, la importancia que Hashem, el Todopoderoso, da a este descanso de la tierra de Israel cada 7º año. Si se quebranta este mandamiento, misajín, hay graves consecuencias, al igual que cuando se quebranta el mandamiento de descansar en Shabbat, en el Shabbat semanal y en Yom Kippur. Como está escrito en Segunda de Crónicas, mire. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 20 y verso 21, mire, acompáñeme. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 20 y verso 21, dice, y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Hashem por boca de Yarmiyahu, hasta que la tierra hubiera gozado de sus Shabbats. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Mire, misajín, este reposo para la tierra en el año sabático no significa que no se puede trabajar la tierra sin el propósito de sembrar o plantar, o por ejemplo para construir casas. La prohibición solamente tiene que ver con todo trabajo de agricultura y de jardinería. Solo está permitido regar las plantas para que no se mueran durante ese año. Todos los productos que crecen en la tierra se quedan sin dueño, de modo que todos podrán comer del fruto libremente y llevar a su casa todo lo que necesite para un día de comida. Antiguamente, misajín, el Sanedrín estaba encargado de declarar el año Shemitah, el año sabático, y el año del Yobel, el año del jubileo. Según el gran rabino o el gran rabinato en Jerusalén, en el año 5775, ¿sí? Fíjese muy bien cuál fecha. Ahorita ya pasó, ¿sí? Ya pasó ese año Shemitah, ¿sí? Ese que es el anuario romano corresponde al tiempo desde el 25 de septiembre del 2014 que ya pasó, ¿sí? Ahorita estamos a las puertas de que nuestro Melech HaMashiach venga. Ese también va a ser un Yobel y un Yom Kippur. Así que estemos preparados, misajín. Tengamos aceite en nuestras lámparas. Ya basta de andar divagando. Enfoquémonos en nuestra salvación. Sí, en su salvación y yo en la mía. Personal primeramente, y si le queda tiempo para ayudar a las demás almas, adelante. Mire, misajín, como las escrituras sagradas enseñan que el año debe de ser contado desde el primer día del primer mes, en Shemot 12:2,
y no desde el primer día del séptimo mes. Tenemos que preguntarnos si verdaderamente es correcto empezar el año de Shemitah en Yom Teruah, llamado Rosh Hashanah, en el mundo rabínico. No obstante, Misajín, este texto no está tratando del cómputo de los años según los meses, sino del año agrícola de la tierra de Israel, que empieza con la siembra en el séptimo mes y termina con la recolección de los frutos antes de Sukkot. Por este es el texto que empieza a hablar de la siembra y no de la cosecha. La siembra empieza en el séptimo mes y la cosecha empieza en el primer mes, para que vaya teniendo una idea cómo funciona. Recuerde que el mes primero toraico es Nisan, Abí. Amén. Continuamos en el capítulo 25, verso 6. Dice, y el descanso de la tierra os servirá de alimento, a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, y al extranjero, a los que residen contigo. En este año, Misajín, todos los israelitas y gentiles residentes tendrán el mismo derecho para alimentarse de lo que crece en los campos. Amén. Mire, todos los vegetales y los frutos que crecen en el año Shemitah son Kadoshim, son apartados. Por eso hay que tratarlos de una manera digna. Los rabinos dictaron una halajá que prohíbe tirar las sobras de esos productos en la basura junto con otro tipo de basura. También prohibieron vender los productos del año Shemitah tanto dentro de la tierra como afuera de la tierra. Mire, Misajín, el propósito de Hashem con el año de Shemitah es triple. Número 1, recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino de él. En el Tejilín 24, verso 1, también en el verso 23, o capítulo 23, donde dice, Yuhei Bajei es mi pastor, nada me faltará. Y número 2, obligar al agricultor a confiar en la providencia divina para su sustento. Y número 3, dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera específica. Pero yo como soy ranchero también, Misajín, yo me doy cuenta que la tierra necesita su descanso para que se recuperen los minerales, se recupere de las contaminaciones, del estrés, ¿sí? Porque sabía usted que cada año se le tiene que estar dando vuelta a la tierra. Y a veces uno mismo está mirando que las cosechas no son tan rendidoras como los primeros años. Y cuando eso pasa, mis ajines, es porque la tierra necesita su descanso. Amén. Continuamos en el capítulo 25, verso 8. Dice, contarás también 7 Shabbats de año para ti, 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 Shabbats de año. 49 años. ¿Sí? 49 años. Misajín, para poder dejar descansar la tierra, empiece a contar. Si ya descansó un año, desde allí empiece a contar y llévelo a cabo. Mire, las escrituras hablan de la importancia del séptimo día y del séptimo año, Misajín. También habla de un conteo de 7 semanas, que corresponde a 49 días, que es en lo que estamos ahorita, que empieza y termina para la Moed de Shavuot, la fiesta de las semanas. De la misma manera, Misajín, hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. El conteo del Omer, Misajín, entre Pesa y Shavuot, mal llamado Pentecostés, es para cada individuo de Israel. Mientras que el conteo de los 49 años entre un año de jubileo a otro es para el Sanedrín. ¿Sí? Continuamos en el capítulo 25, verso 9. Dice, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del séptimo mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra.
Ahí donde sale el día de la expiación es el Yom Hakipurín, el día de expiación, el día de ayuno, el día del juicio. Mire, misajín, el séptimo mes es un mes especial para Hashem. En ese mes hay que anunciar el año del jubileo. La pregunta, misajín, es si el año del jubileo empieza en el primer día del séptimo mes, el 10º día del séptimo mes o el primer día del primer mes del año toraico siguiente. ¿Por qué hay que sonar el shofar en el 10º día del séptimo mes y no en el día cuarto que empieza el nuevo año, misajín? Mediten esa pregunta. 25:10. Y consagraréis, apartaréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Aquí, misajín, según el Talmud, tomo 3, el año de jubileo tenía que ser consagrado verbalmente por el Beidín en el primer día de Tisri. ¿Por qué hay que anunciar el año del jubileo el día 10 del mes de séptimo y no en el primer día del año, independientemente si el año empieza en el primer día del séptimo mes o en el primer día del primer mes? Mire, misajín, recuerde que tenemos varios comienzos, ¿sí? En un año, ¿sí? Por eso, cuando Rosh Hashanah, que es año nuevo hebreo, o sí, de los judíos, eso quiere decir hay un nuevo comienzo. Rosh Hashanah toraico es en el mes de Abí, Nisan, ¿sí? Pero también hay otro Rosh Hashanah, otro nuevo año, como el de primavera, o como las 4 estaciones del año, ¿sí? Todo es un nuevo comienzo en todo. Una pregunta, ¿por qué hay que anunciar el año del jubileo? El día 10 del séptimo mes y no en el primer día del año, independientemente si el año empieza en el primer día del séptimo mes o en el primer día del primer mes. ¿Qué tiene que ver el día 10 del séptimo mes con un nuevo año? Mire, misajín. La respuesta es porque el Mashiach volverá a poner sus pies en la tierra de Yom Kippur. Ponga bien atención. Con su regreso se proclamará la libertad para todos los habitantes del mundo. Esto nos enseña, misajín, también que la base para la eterna libertad es la muerte de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, simbolizado en los sacrificios de Yom HaKippurim, y también el perdón y eliminación de los pecados, que es un resultado directo de esa muerte. Mire, misajín, al igual que nuestro Adón Yeshua comenzó su ministerio público medio año antes de nuevo año de los meses, así volverá a aparecer en público medio año antes del siguiente nuevo año de los meses. El libertador volverá en el séptimo mes, y en el día primero del mes aparecerá en las nubes de los Shamaín, y según entiendo, misajín, se quedará en el aire durante 10 días. Luego, en el 10º día del séptimo mes, bajará a la tierra con la proclamación de libertad para todos los habitantes del mundo. Y entonces se iniciará su reinado sobre las naciones con vara de hierro para que haya justicia en la tierra. Esos 10 días que va a estar suspendida la Nueva Jerusalén en los Shamaín, va a haber una gran guerra aquí en la tierra. ¿Sí?
Miren, mis aquí en el séptimo mes está bien un símbolo es también un símbolo del séptimo milenio desde la creación de Adán y Jabá, para que vaya teniendo una idea. Te lo repito, en el séptimo mes es también un símbolo del séptimo milenio desde la creación de Adán y Jabá. Continuamos, capítulo 25, verso 11. Tendréis el quincuagésimo año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. Miren, mis ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como jubileo es Yobel y significa cuerno de carnero. Éxodo 19:13, Yahoshua 6:6. Las palabras españolas jubileo y jubilación derivan de la palabra hebrea Yobel, según Shemuel, ¿sí? Galvarer. Se le da ese nombre porque en la antigüedad se utilizaba un cuerno de carnero para conducir, en hebreo es Yobelín, los rebaños, o Lejobil. Las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también aplican sobre el año del Yobel. La Torah nos enseña que hay 7 cosas que deben suceder en el año del jubileo. Ponga atención. Número 1. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra, en el verso 10. Número 2. Será un año de jubileo con toques del shofar, verso 10. Número 3. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra según el reparto que se hizo en el tiempo de Yahoshua, verso 10. Número 4. Cada uno se volverá a su familia en el verso 10. Se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada o uno cuyos 6 años de servicio no hayan terminado desde que fue vendido como siervo. Así que la expresión para siempre en Shemot 21:6 está limitada con el año del jubileo. El año del jubileo es por lo tanto también una señal de la eternidad. Número 5, no se puede sembrar, en el verso 11. Número 6, no se puede cosechar, verso 11. Y número 7, el año será Kadosh, apartado, verso 12. Continuamos en el capítulo 25, verso 14, en la Parashá Behar. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. Miren, mis ajín, el no hacer mal uno a otro se refiere aquí a asuntos monetarios. Si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce el valor del producto, está engañándole. Si cobra de más con intención, transgrede este mandamiento de no hacer mal uno a otro. De la misma manera, si un comprador intenta adquirir un producto valioso por un precio bajo, si el vendedor no conoce su verdadero valor, también transgrede ese mandamiento. Así que, por cualquier lado, uno necesita estar bien seguro del valor de lo que se va a vender. Amén. Capítulo 25, verso 15 dice, conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Mire, misajín, la tierra no se vende, solo las cosechas, porque la tierra de Israel es de Hashem, como está escrito en Jeremiyahu 2:7, dice, yo os traje a una tierra fértil, para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Toda la tierra, todo el Olán es de Yuhei Bajei. Y si nosotros queremos ser de él también, pues obedezcamos su palabra. Démosle cabo a quien cabo merece.
Capítulo 25, verso 17 dice, así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Mire, Misajín, según Rashi, el no hacer mal uno a otro se refiere, en este caso, a asuntos verbales. ¿Sí? También entra. Mire, Misajín, el temor a Elohim evita que uno haga mal a otro por dos razones. Primero, el que teme a Elohim sabe que cada hombre ha sido creado a su imagen y semejanza y merece ser respetado por ello. No importa cómo sea su conducta, por el simple hecho de ser un hombre, merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente. El que engaña o hostiga a un ser humano está haciendo daño a Elohim. Así que el temor de Elohim hace que tratemos al prójimo con respeto y a Jehová. Acuérdese, Misajín, que sin temor al Yuhei Bajei no podemos cumplir los mandamientos. Por eso tenemos que temerle, pero con un temor reverencial. Y segundo, el temor a Elohim hace que una persona no pueda engañar a otra persona en asuntos económicos o de palabras, porque sabe que Hashem lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones, y si engañamos a otros tendremos que dar cuenta delante de Él que todo lo ve. Como está escrito en Hebreos 4:13, mire, dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Daños verbales pueden ser, por ejemplo, dar la impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay una intención de hacerlo. Otro punto, recordar a una persona sus pecados del pasado o los de sus padres. Ponga atención. Otro punto, otro daño verbal, decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados. Tenga cuidado. Otro, contestar a una pregunta de manera grosera, falsa o engañosa. Y por último, usar apodos ofensivos. Tengamos mucho cuidado, misajín. Continuamos en el capítulo 25, verso 18. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habite seguros en la tierra. Fíjese muy bien lo que está pidiendo Baruch Hashem, el Todopoderoso aquí. ¿Sí? Cumpliréis, uno, mis estatutos, guardaréis mis leyes y los ejecutaréis para que habitemos seguros en la tierra. Mire, misajín, si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad. La seguridad ciudadana y las amenazas de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo de Israel. Así que la mejor forma de combatir contra el terrorismo y los ataques de los ejércitos extranjeros es cumplir los mandamientos de la Torá. El problema en Israel hoy en día no es el odio de los vecinos, sino la falta de obediencia a la Torá entre los judíos, como está escrito en el Salmo 81, verso 13 al 16, mire. Dice, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, usted y yo, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Shen le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. ¿Ven? Esa es la gran brajá de tener a un Elohim vivo de nuestro lado.
Pero para que Él haga eso por nosotros, por usted y por mí, necesitamos obedecerle. Obedecerle y aceptarlo como nuestro Melech, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Shomer. Amén. Mediten esas palabras, misajín, misajayó. Ánimo. Deje de estar durmiendo. Actívese. Quite de usted toda flojera, toda pereza. Levántese que ha llegado su luz. Sacúdase el polvo y caminemos en pos de la salvación. Capítulo 25, verso 19 dice, entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. ¿Se da cuenta? En este verso vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos, misajín. Satisfacción material y protección sobrenatural. Mire, misajín, cuando el pueblo de Israel no guardó los mandamientos acerca de los años del Shemitah y del Yobel, vino la invasión y la deportación a Babilonia. ¿Sí? Y recuerde que Israel es el reloj profético. Capítulo 25, verso 20 dice, pero si decís que vamos a comer el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas. Aquí, misajín, esta es la pregunta que surge de una mente natural. ¿Qué vamos a comer? Mire, misajín, según las circunstancias naturales, habrá escasez. Hashem ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en casa durante el séptimo año, para que el pueblo aprenda a poner su confianza en él y no en los recursos naturales. Nuestro Mashiach Yahshua está dando una enseñanza sobre este mismo tema en Matillahu, capítulo 6, verso 19 al 34. Mire, vamos para allá. Mateo, capítulo 6, verso 19 al 34. Mire lo que dice la palabra. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yahshua. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, la lombriz, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los shamaín, en el cielo, donde ni la polilla ni la lombriz destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es bueno para ser generoso, todo tu cuerpo estará lleno de de luz. Pero si tu ojo es malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, por qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre que está en los Shamaín las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, porque os preocupáis. Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Shlomo, en toda su cabón, toda su gloria,
se vistió como uno de estos. Y si Elohim viste así la hierba del campo, que hoy es mañana y es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca emunaj, poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Sí, ponga atención ahí. ¿O qué nos vestiremos? El que pone su confianza en su padre de los Shamaín no hace la pregunta, ¿qué comeremos? Porque sabe que si Hashem ha ordenado algo, él se hará responsable para cuidar de sus hijos que le obedecen. Ponga atención, misajín. Capítulo 25, verso 21 dice, yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Aleluya. ¿Se da cuenta? Mire, misajín, cuando el agricultor tome la decisión por Emunaj de no trabajar en el año Shemitah, Hashem enviará la bendición de antemano en el sexto año, para que durante 3 años, si el agricultor tiene en su mente trabajar duramente, el, durante el séptimo año, Hashem no enviará la bendición en ese sexto año. Vemos aquí que el milagro del sexto año, misajín, depende de la actitud del agricultor, de sus pensamientos y de su emunaj. El no trabajar el séptimo año es un asunto de emunaj, de confianza en la providencia divina, misajín. Este mandamiento, misajín, es una prueba para los hijos de Israel, para usted y para mí, para ver si confiamos en Hashem o si no confiamos, para nuestro sostenimiento económico. Por causa de las diferentes interpretaciones que hay entre los rabinos, talmúdicos, etc., no sabemos bien si el año del jubileo cae en el año siguiente del Shemitah cada 49 años, de modo que el ciclo del año de jubileo sea de 49 años. Si hay una ruptura en el cómputo de las semanas de años después de 49 años, para que el año de jubileo venga como un paréntesis entre el año 50 y el año 51. Sería entonces el primer año de la siguiente semana de años, de manera que el ciclo de año del jubileo sea de 50 años. Mire, según el libro de Daniel, parece que no hay una ruptura en las semanas de años para dejar lugar a un supuesto año de jubileo. Daniel 9, 24 al 27. No hay ninguna evidencia en las escrituras de que se haya celebrado el año de Yobel alguna vez en la historia de Israel. Sin embargo, misajín, hay una referencia en el Talmud que dice que Israel contaba 17 jubileos desde el tiempo cuando entraron en la tierra hasta el tiempo cuando salieron. No obstante, misajín, contar no es lo mismo que cumplir. ¿Cuántos de esos 17 jubileos fueron verdaderamente guardados o observados? Si las 12 tribus no están en la tierra, no se pueden celebrar el año del jubileo, porque no hay libertad. Todavía Efraín está entre las naciones, en el paganismo, en la inmundicia. Porque está escrito que todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión. En el verso 10, verso 13. Así que desde el tiempo de la deportación de las 2 tribus y media ha sido imposible cumplir este mandamiento, misajín. Cuando venga nuestro Mashiach, él hará que se cumpla este mandamiento correctamente, con la restauración de las 12 tribus de Israel en su tierra. Mire lo que dice en Lucas,
capítulo 4, verso 16 al 21. Apunte la cita. Lucas 4, verso 16 al 21, dice de la siguiente manera. Llegó a Nazaret donde se había criado. Fíjese muy bien dónde se crió, en Nazaret. Y según su costumbre entró en la sinagoga el Shabbat y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yesayahu y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Adón está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Adón. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Miren, mis en el tiempo del segundo templo seguía una lectura trianual de la Torá de Moshe en las sinagogas en la tierra de Israel. Trianual. Es decir, durante 3 años de Shabbat en Shabbat. Pasaron por la lectura de toda la Torá de Moshe. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían de los profetas la Haftará. En Hechos 13:15, la lectura de los profetas fue introducida a las sinagogas durante los tiempos de persecución, cuando está prohibido leer la Torá de Moshe. Por eso el texto de la Haftará se asemeja al tema que se encuentra en la lectura semanal de la Torá. Y después de venir nuestro Melech HaMashiach Yeshua, entró el Brit Hadashah, que habla de lo mismo. Torá, profetas, escritos y Brit Hadashah. De esa manera, durante el tiempo de la prohibición de la Torá Misajín, podían leer de los profetas en las sinagogas y tratar el mismo tema que la Torá hubiera tratado durante esa semana, sin tener que leer la misma Torá. Luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantenía la costumbre de la lectura de los profetas que se colocaba después de la lectura semanal de la Torá. Para que vaya teniendo una idea cuando comenzó la Haftará y también cuando comenzó a introducirse en cada perashá el Brit Hadashah. Mire, Misajín, cuando Yeshua estaba participando del servicio de Torá en su sinagoga, le llamaron para leer la Haftará correspondiente a esa semana. Antes había habido varias lecturas del texto semanal de la Torá de Moshe. Y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día del profeta Yesayahu, conforme a la costumbre del ciclo trinual. Yeshua leyó el texto de la Haftará que correspondía a esa semana. El texto que leyó nuestro Melech HaMashiach Yeshua era Yesayahu, Isaías 61, verso 1 y 2. Fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del mes de Heshvan, el 8º mes, alrededor de noviembre según el anuario romano, para que vaya teniendo una idea. ¿Ven? Mire, Misajín, la expresión el año favorable de Hashem puede ser una referencia al año Shemitah o del Yobel. Antes de la lectura de Yesayahu, aquel Shabbat, se había leído el texto de la Torá desde Devarim, Deuteronomio 15, verso 7, hasta el capítulo 16, verso 17. Según el ciclo trinual, en ese texto se habla de la ayuda a los pobres, del año Shemitah y de las 3 fiestas anuales, Pesach, Shavuot y Sukkot. La pregunta surge, Misajín, si Yeshua estaba ministrando en público en relación con un año de Shemitah o de Yobel.
Tu ministerio consistía en traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, usted y yo. Y esto está relacionado con los años de Shemitah y de Yobel, en Matillahu 15:24, para que le dé una leída ahí en su casita. Amén. Continuamos. Capítulo 25, verso 22. Dice, cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosa de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. Aleluya. Fíjese muy bien. La brajá de nuestro Elohim hasta el 9º año. 7, 8 y 9. 3 años de abundancia. Sin sembrar. Bueno, continuamos. Mire, aquí la explicación de este texto, Misajín, puede ser interpretado de dos maneras. Parece que está diciendo que la siembra que se hace en un año, en este caso el 8º, es luego cosechada en el año siguiente, ¿verdad? El 9º, esto no puede ser si el año nuevo cae en el día 1 de Tirri, el 7º mes, porque la siembra no se hace antes de Tisri, porque entonces es el tiempo de la recolección de los frutos de los árboles. La época normal de siembra durante desde Tisri hasta Tebet, el mes 7º hasta el mes 10º, a veces también se siembra en el 11º mes llamado Sheva. Por lo tanto, si este texto dice que la siembra que se hace en un año es cosechada en el año siguiente, ¿cómo cuadraría si el año empieza el primer día de Tisri? Mire, en Nisan tiene que estar lista la primera cosecha del año, la de la cebada. Y esa cosecha depende de la siembra que se hizo durante el final del año anterior. Para que vaya teniendo una idea, amén. Mire, la otra interpretación es que no se está hablando de la cosecha en el 9º año, de lo que se sembró en el 8º año, sino simplemente de la cosecha que va a venir en el 9º año como resultado de la siembra que anteriormente se ha hecho en el 9º año agrícola. Lo que está diciendo es que la bendición del 6º año durará incluso hasta el tiempo de la cosecha del 9º año, para que se dé una idea. Amén. Capítulo 25, verso 23 dice, además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, dice Yuhei Bajei, porque vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo. Aleluya. Mire, Misajín, la tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino a Shem. Él ha decidido arrendar su tierra a los hijos de Israel, incluso donde estamos usted y yo, en América o Suramérica, Norteamérica, etcétera, etcétera. Y en cada año sabático y en cada año de jubileo hay un reconocimiento de este hecho. Israel tiene el derecho de la tierra mientras cumple los mandamientos. Pero si practica la idolatría, perderá el derecho de vivir en la tierra del Kadosh bendito. Como está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 19 y 20, mire. Dice, pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Esta palabra ya se cumplió en Yesesquel, mire. En Yesesquel capítulo 36, verso 1 al 15, mire. Vamos para allá. Dice, y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di, montes de Israel, oíd la palabra de Hashem. Así dice el Adón Hashem, por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra,
Por tanto, profetiza y di, así dice el Adón Hashem, porque os han asolado y aplastado por todos lados para que fuerais posesión de las demás naciones. Os han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, dice, por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Adón Yahweh, Baruch Hashem. Así dice el Adón Yahweh, a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Adón Yahweh. Ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, Roma, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles. Así dice el Adón Yahweh, Baruch Hashem. He aquí, yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones. Por lo cual así dice el Adón Yahweh, Baruch Hashem, yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos, pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque pronto vendrán, pues, he aquí, estoy por vosotros y me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os traeré mejor que al principio, y sabréis que yo soy Hashem Yahweh. Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Adón Yahweh, Baruch Hashem, porque os dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Adón Yahweh Baruch Hashem. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Adón Yahweh, Baruch Hashem. Mire, misajín, esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Con la vuelta de los judíos de todo el mundo, con la vuelta de Israel, usted y yo, y la reconstrucción del país, pero una parte de esta profecía no se ha cumplido todavía, porque todavía se oyen muchos insultos de los gentiles. Mire, misajín, ningún hombre es el verdadero dueño de la tierra de Israel y nadie tiene el derecho de entregarla a otras naciones, ni dividirla entre judíos y árabes, ni palestinos. Por haber dividido la tierra de Israel vendrá el juicio de Yahweh, Baruch Hashem, sobre las Naciones Unidas, como está escrito en Joel capítulo 3, verso 1 al 2. Mire, apunte las citas. Joel capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yahudá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Yoshafá, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra.
En el Tejilín, Salmo 10, verso 16, está escrito, dice, y Hashem es mi Melech, eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Continuamos en el capítulo 25, verso 25. Dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, tu pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Aquí, Misajín, esto nos enseña que la pobreza es la única razón válida para poder vender parte del patrimonio en la tierra de Israel, ¿sí? Heredado de los padres. Antiguamente, Misajín, un terreno pudo ser redimido, recuperado por el dueño original o por alguno de sus familiares cercanos, sin que el comprador pudiera oponerse. Este es el caso de la familia de Noamí, cuya historia es narrada en el libro de Ruth. Ruth capítulo 2 verso 20, capítulo 3 verso 12 y 13 y capítulo 4 verso 1 al 6. Ahí puede leer esa historia. Continuamos, capítulo 25 verso 29. Dice, si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año. Mire, Misajín, aquí se refiere a una ciudad que estaba amurallada en el tiempo de la conquista bajo Yahoshua, no a una ciudad que fue amurallada después. Esta aliyá habla de la venta de diferentes tipos de propiedad y su derecho de redención. ¿Sí? Capítulo 25, verso 35 dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás, ya sea un forastero o un peregrino, para que viva contigo. Aquí, Misajín, en este verso, encontramos tres palabras diferentes. Hermano, en hebreo es aj. Forastero, en hebreo es ger. Y peregrino, en hebreo es toshab. En este caso, Misajín, el ger se refiere a un prosélito, un converso completo, un gentil convertido a la emunaj de Israel, usted y yo. Y por lo tanto es considerado como un judío plenamente, con todas las obligaciones y derechos implicados. El Tosha es un gentil que que vive en la tierra de Israel y que no ha hecho la conversión. El judío tiene la obligación de ayudar con préstamos o donativos tanto a su hermano judío como el converso como al que reside en su tierra, si están en necesidad de apoyo económico para no quebrar. Hay 8 niveles de caridad en hebreo, que es Sedakam. Número 1, cuando se da con mala gana, este es el nivel más bajo. Número 2, cuando se da menos de lo que se puede, pero con alegría. Número 3, cuando se da directamente al pobre que lo solicita. Número 4, cuando se da directamente al pobre sin que lo solicite. Número 5, cuando se da indirectamente, de modo que el dador no conoce al beneficiario, pero el beneficiario conoce al dador. Número 6, cuando se da indirectamente, de modo que el dador conoce al beneficiario, pero el beneficiario no conoce al dador. Número 7, cuando se da directamente, de modo que el dador y el beneficiario no se conocen, mediante la contribución a un fondo de ayuda social, administrado por personas responsables. Y número 8, cuando el dador mantiene una persona antes de que empobrezca, dándole una ayuda importante de manera digna, con un préstamo, asesoramiento o educación para poder encontrar empleo o establecer una empresa para que no dependa de la ayuda de otros. Ahí quedó las diferentes maneras de Sedaka, de dar.
Capítulo 25, verso 36 al 37 dice: No tomes intereses y usura de él, mas teme a Elohim, para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a intereses, ni tus víveres a ganancia. ¿Sí? Ni tus víveres a ganancia. Aquí, misajín, está prohibido dar dinero o alimentos a intereses a un hermano, excepto cuando el hermano tome algo prestado para hacer negocios con él y sacar beneficio de él. En tal caso, no se trata de una ayuda social, sino de inversiones financieras, para las cuales este mandamiento no aplica. ¿Sí? Si lo quiere para sustentar a su familia, no hay intereses. Pero si lo quiere para emprender un negocio, sí hay intereses. Tome nota. Pero si es una comunidad, yo te ayudo, levantas tu negocio y luego ayudamos a otro a levantar su negocio. También es permitido, es mandamiento. Capítulo 25, verso 39 dice: Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajos de esclavo. Aquí, misajín, está prohibido humillar a un hermano israelita, pobre específicamente o especialmente, si se ha vendido como esclavo. En este caso, misajín, no puede ser tratado como un esclavo, sino como si fuera un obrero contratado. La halajá rabínica establece que el amo de un siervo hebreo está obligado a tratarle igual o mejor que a sí mismo. Si hay solamente una cama, el dueño está obligado a dormir en el suelo y dejar que el siervo duerma en la cama, para que tenga una idea hasta dónde llega. Capítulo 25, verso 40 dice: Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año del jubileo. Aquí, misajín, todos los siervos hebreos salen libres en el año del jubileo. Los siervos de las demás naciones no salen libres en el año del jubileo, si no son propiedad permanente de los hebreos, tanto ellos como sus hijos. Eso está en el 44 al 46. Capítulo 25, verso 41, dice: Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Aquí, misajín, el amo de un siervo hebreo está obligado a mantener también a la familia del siervo. Capítulo 25, verso 42 dice: Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Misraín, no serán vendidos en venta de esclavos. Mire, misajín, como los hijos de Israel son los siervos de Hashem, no podrán ser tratados como esclavos, como cuando estaban en Misraín. Además, el pacto de pertenencia a Hashem va por encima de cualquier contrato de esclavitud que pueda tener un hebreo. Ser vendido en venta de esclavos implicaría ser anunciado como un objeto o un animal en un mercado público, para que tenga una idea. Capítulo 25, verso 47 al 48 dice: Si aumentan los bienes de los forasteros o del peregrino que está contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y si vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. Aquí, misajín, este texto nos enseña que cuando el primer hombre cayó en desgracia y se vendió a la serpiente antigua junto con todos sus hijos, un hermano suyo podrá redimirlo. ¿A quién le suena eso? Pero, ¿quién es el hermano del hombre que podrá redimirlo de la esclavitud del pecado y de la muerte, si no hay nadie que no haya sido vendido? Mire, en el Tejilín, en el Salmo 49, versos 7 al 9, dice: Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Elohim rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa,
y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Ya sabemos que el hermano mayor fue el que nos redimió, que es nuestro Melech HaMashiach Yeshua con su sangre. Mire lo que dice Job, capítulo 19, verso 25 y 26. Dice, yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y al final se levantará sobre el polvo, Mashiach, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Elohim, aleluya. ¿Sí? Porque Él es nuestro restaurador, Él es nuestro sanador, y Él es nuestro salvador, aleluya. ¿Quién es el hermano que puede redimir al hombre del pecado y de la muerte, Misajín? Solo hay uno que no tuvo pecado y que ha muerto y luego ha sido resucitado. Y por lo tanto podrá redimir a todo hombre para que viva para siempre. Su nombre es Yeshua. Mire en Hebreos capítulo 2, verso 11 al 15. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aleluya. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la cajal, te cantaré himnos, y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí que yo y los hijos que Elohim me ha dado. Ponga atención, también es nuestro Padre. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satán, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Mire, Misajín, el hermano nuestro nos ha redimido de la muerte y su esclavitud. Baruch sea el nombre de nuestro Adón. Amén. Capítulo 26, verso 1 dice, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros sobre ella, porque yo soy Hashem Yahweh, vuestro Elohim. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como grabada es maskit. Según Rashi, esta palabra implica cubrir, lo mismo que en Shemot 33:22. Entonces, la prohibición será contra hacer mosaicos de piedras que cubren el suelo para inclinarse sobre de ellos. Esta práctica fue común en la antigüedad, en los templos paganos, donde se inclinaban sobre suelos de piedras de mosaico con diseños idolátricos. Por lo tanto, Misajín, los rabinos, enseñan que para que el israelita no sea semejante a un idólatra, no puede inclinarse ni siquiera ante Hashem sobre un suelo de piedra, excepto en el templo. Cuando el pueblo judío se inclina ante Hashem en Yom HaKippurim, es costumbre poner una alfombra para no postrarse directamente sobre el suelo de la sinagoga, aunque no sea de piedra, para que tenga una idea. Bueno, hasta aquí voy a dejar este tema, esta perashá, Misajín, pero no sin antes darle los preceptos que corresponden a esta perashá, de la parashá Behar. En esta ocasión, Misajín, tenemos los preceptos desde el 3:26 hasta el 3:49 de los 613 mandamientos. Amén. Ponga atención. Prohibición de trabajar la tierra el séptimo año, Vaikra 25:4. Prohibición de realizar la labor en los árboles durante el séptimo año, Vaikra 25:4. Prohibición de cosechar lo que crece espontáneamente en el año séptimo, Vaikra 25:5. Prohibición de recolectar los frutos de los árboles en el séptimo año, del modo en que son recolectados todos los demás años, de Vaikra 25:5.
Permítame un momentito. Aleluya, comenzamos. Que se me olvidó conectar el cargador a la toma corriente. Pero ya estamos de regreso. A ver, vamos a ver dónde me quedé. Prohibición, precepto de contar 7 veces 7 años, Vayikra 25:8. Precepto de hacer sonar el shofar el 10 de Tirri en el año del jubileo, Vayikra 25:9 al 10. Precepto de consagrar el año del jubileo, Vayikra 25:10. Prohibición de trabajar la tierra en el año del jubileo, Vayikra 25:11. Prohibición de cosechar el fruto de la tierra que crece espontáneamente en el año del jubileo, Vayikra 25:5. Prohibición de cortar frutos de los árboles en el año del jubileo del modo en que se los corta los demás años, ya que no se permite vender. Vayikra 25:5. Precepto de hacer justicia entre un vendedor y un comprador, Vayikra 25:14. Prohibición de estafar cuando alguien compra o vende, Vayikra 25:14. Prohibición de vejar a un israelita con palabras, Vayikra 25:17. Prohibición de vender para siempre un pedazo de tierra en la tierra de Israel, Vayikra 25:23. Precepto de regresar la tierra a su dueño original en el año del jubileo, Vayikra 25:24. Prohibición de prestar dinero con intereses, Vayikra 25:37. Prohibición de que un siervo israelita haga el mismo tipo de trabajo que un esclavo gentil, Vayikra 25:39. Prohibición de vender a un siervo israelita en un lugar donde se vende esclavos, Vayikra 25:42. Prohibición de hacer trabajar a un siervo israelita con trabajos quebrantador, Vayikra 25:43. Precepto de mantener a un esclavo gentil permanentemente, Vayikra 25:46. Prohibición de dejar que un gentil haga trabajar a un siervo israelita con trabajo quebrantador, Vayikra 25:53. Prohibición de postrarse sobre recubrimiento de piedra, Vayikra 26:1. Y ya hasta aquí, Misajín, quedó esta perashá de Bejar, que significa en el monte. Amén. Damos toda Rabá vino Malquino por esta su palabra, por este manaj que descendió de los Shamaín, que haya caído en buena tierra. Amén. Y que dé fruto al 100 por 1. Cada corazón que abra su mente y que reciba este manaj. Amén. Y que así el Abacadosh le mueva a misericordia y le dé compartir a otro hermano, a un conocido, a un amigo, a una amiga, etcétera, etcétera. Que el Todopoderoso les ponga eso en su corazón de compartir este manaj. Amén. Todo lo bueno para usted, para su familia. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Jarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh haga sobre ti, ponga sobre ti shalom. Amén. Y que Él los guarde, los proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima. Shalom.